Buenas noches, queridos amigos y seguidores de nuestro programa Preguntas y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de preguntas que usted enviaron a la conferencia general. Y aquí está con usted nuestra querida hermana Raquel Orce. Y hoy estoy como moderador de ese programa, Pastor Petkov. Por favor, siguen enviando sus preguntas en este tema o otros temas que ustedes tienen. Es muy importante para nosotros saber sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios, para poder dirigirnos en la mejor manera y dirección que es necesaria para sus respuestas y su crecimiento espiritual. Hoy vamos a continuar con el tema de matrimonio, divorcio, recasamiento. Tenemos la última sesión relacionada con unos testimonios y cartas de hermana White, y vamos a ver cómo continuemos nuestro estudio hoy. Pero antes de estudiar y empezar nuestro programa, queremos dirigirnos en el trono de gracia con una oración y le invitamos que nos acompañe. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos compartir la palabra de Dios y la verdad con nuestros queridos seguidores, hermanos de la iglesia, interesados, visitas. Ayúdanos, Señor, poder comprender tu santa voluntad en esta pregunta tan importante que está relacionada con el matrimonio. Bendiga a todos los seguidores, sus familias, sus hijos y hijas, y también, Señor, bendiga a tu iglesia y la comprensión perfecta de tu santa verdad. Te pedimos no porque lo merecemos, pero en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestra hermana Raquel ha sido muchos años colaborador en la Asociación General, en el momento director de Departamento de Publicaciones, y queremos dirigir esta pregunta tan importante que tenemos aquí de parte de nuestros seguidores. Son preguntas relacionadas especialmente con un testimonio que encontramos, es el mensaje de la iglesia de Monterrey. ¿Por qué esa pregunta es tan importante? Porque todos, además, testimonios que hemos visto en los programas anteriores fueron testimonios relacionados con una persona específica. Pero aquí tenemos un mensaje dirigido a una iglesia de Monterrey que hace ese testimonio un poco diferente a los otros, y muchas personas que buscan la verdad relacionada con el tema de divorcio y recasamientos usan ese testimonio como una aprobación o confirmación de los casos de recasamiento. También relacionado con esa pregunta están adicionales preguntas. Por ejemplo, ¿dónde está esta iglesia de Monterrey? Geográficamente, ¿dónde se encuentra? Porque tenemos un Monterrey en California y tenemos otro Monterrey que está en el norte de Estados Unidos. Un otro mensaje, una otra pregunta importante es cómo se envió este mensaje, porque no tenemos una carta específica con que hermana White está compartiendo este mensaje. Tampoco tenemos una evidencia hasta ahora que este mensaje se dirigió o cómo se dirigió a la iglesia.
Hay otras preguntas que, por ejemplo, ¿es ese mensaje parte de una visión o es solo un escrito conjunto con otros mensajes? Todas esas preguntas son muy importantes y cómo nos puede responder hermana Raquel. Sí, yo creo que todas esas preguntas nos las hemos hecho más de una vez y son absolutamente justificadas. Y esa es la razón por la cual hemos dedicado una presentación exclusivamente para el caso de Monterrey. Precisamente porque primero tenemos que ubicar ese escrito geográficamente. Entonces vamos a ver en la presentación que la ciudad y la iglesia específica de Monterrey, que es el nombre de la ciudad donde está ubicado, se encuentra en el estado de Michigan. Es un estado en el norte, fronterizo con Canadá, y es uno de los lugares donde se inició la estructura organizativa también de la Iglesia Adventista. Entonces, este es un escrito que es importante no solamente por su contenido, que obviamente sí es, sino también por el momento histórico en la formación de la organización adventista que tiene lugar y al mismo tiempo por la trascendencia, es decir, tiene un elemento personalizado en los personajes que vamos a conocer y que son parte de esta situación y también el impacto dentro de la comunidad de la iglesia e inclusive hacia el exterior. Entonces esa tridimensionalidad, individualismo, área eclesiástica y medio ambiente son muy fundamentales. Otro elemento que también necesitamos clarificar es el sentido de proceso que tiene. El caso de Monterrey no fue un tema que se saldó en un mensaje, sino que fue un proceso muy extenso en el tiempo, que además coincide parcialmente con el periodo de la guerra civil, la guerra de secesión en Estados Unidos. Así que todos esos elementos son muy importantes considerarlo para tener la comprensión adecuada de ese mensaje. Muchas gracias. También como servidor también en la Asociación General, me recuerdo que hemos pedido el original de esa carta de parte de los fideicomisarios del estado de Ellen G. White y no hemos recibido el original. Me recuerdo que eso fue una sorpresa grande porque todos los escritos de hermana White que tenía alguna polémica en sus textos, si eso está relacionado con la naturaleza del Espíritu Santo o la naturaleza de Cristo, hemos pedido una copia del original y hemos recibido copias y tenemos en nuestros archivos porque nuestra fe debe ser basada en lo escrito está. Pero en ese sentido esa carta no fue, dicen que no existía o no fue escrita o no fue guardada. ¿Qué sucede? Tenemos como parte del departamento de publicación, ¿qué es la última respuesta que hemos recibido de parte de los fideicomisarios? Bien, el Centro de Investigación y de Distribución de los Escritos de la hermana White fue contactado por nuestra parte con el fin de poder disponer, como bien se decía, de los documentos y el contexto, porque obviamente cuando se da una correspondencia o hay diversas declaraciones sobre un asunto debemos tener toda la serie completa de modo que podamos tener una comprensión adecuada. El primer problema que enfrentamos, porque esta documentación se buscó porque era un trabajo inicialmente en español, entonces cuando uno va al Hogar Adventista, el capítulo 56, que habla del divorcio, encontramos bajo la rúbrica del párrafo carta 4A. Entonces, obviamente, pues se dirigió a los fideicomisarios la solicitud del listado de todas las cartas y referencias bibliográficas que tenía el capítulo y recibimos todas ellas en forma completa. Sin embargo, constatamos que faltaba la que estaba reseñada bajo carta 4A. Nos volvimos a comunicar y pudieron constatar que no existía una carta 4A y que probablemente en la versión en español había un error
de tipeado. Posteriormente procedimos a compararlo con el texto en inglés y también comparamos que el mismo libro de compilación en inglés también ponía carta 4A, porque el español había sido simplemente una traducción. Obviamente volvimos a empezar todo el proceso investigativo y al final se constató, y lo tenemos por escrito por parte de los fideicomisarios, que la carta 4A no existe, no en español, no en inglés, en español obviamente no, pero sí existe el contenido. A ver, el contenido no es rebuscado en alguna parte, pero es un manuscrito y ese manuscrito sí se pudo localizar. Los fideicomisarios nos aseguraron que ediciones posteriores piensan hacer esa corrección. Muchas gracias. Así que si busquemos el original bajo carta 4A, no vamos a encontrar ese texto, pero no significa que ese mensaje no existía. Entonces surgió una otra pregunta para nosotros, si eso no es una carta, porque si es una carta tiene también su fecha de envío o fecha de recibido, pero en ese caso no tenemos esa fecha porque no es una carta. ¿Cómo se compartió ese mensaje? ¿Cómo se dio ese mensaje a la iglesia? Y si se envió de una manera o solo quedó como un manuscrito escrito en los archivos de Hermana White. Bueno, en la presentación vamos a ver los pasos que se dio en la solución de este problema que se planteó en esta iglesia. Entonces vemos que forma parte de una visión inicial, después se procedió a transcribirla y se convirtió en un testimonio que fue impartido, pero a su vez destruido. Y finalmente también se formó una comisión de miembros de la Asociación General que personalmente fueron a la iglesia de Monterey, en Michigan, y procedieron a deliberar sobre esta cuestión y conoceremos también lo que continuó en esta presentación. Muchas gracias. Así que, queridos hermanos, tenemos una presentación que está basada en una investigación muy profunda, un diálogo largo con los fideicomisarios del departamento responsable de los escritos de Hermana White, y disfrutemos de esa presentación, por favor, hermana Raquel. Muchas gracias. Con la ayuda de Dios deseamos proceder a presentarles el conjunto, el contexto histórico, doctrinal y eclesiástico, también de la estructura organizativa de la Iglesia en esta presentación. Así que lo que vamos a tratar es el caso de Monterey y es una aclaración acerca de la posición sobre el divorcio y las segundas nupcias. Bien, tal como habíamos considerado en el programa anterior, analizamos los escritos que estaban presentes en el capítulo 56 titulado El divorcio. Ya habíamos constatado, de acuerdo al prólogo que se encuentra del libro El Hogar Adventista de 1952, que es una compilación y los propios fideicomisarios confirman el hecho de que son extractos tomados de diferentes fuentes y escritos en diferentes momentos y están entrelazados entre sí en una secuencia lógica de acuerdo a los compiladores. Bien, entonces ya tenemos claro que es un conjunto de fuentes y extractos de fechas y de contextos diferentes. Bien, no vamos a tratar los 8 casos. Bueno, no son 8 casos, recordemos eran básicamente solo 4, pero 8 subtítulos que tenemos en el capítulo. Vamos a tratar únicamente el subtítulo número 5, que se encuentra bajo la rúbrica Todavía casada a la vista de Dios, aunque divorciada. Y lo que es importante entender ahora es que es uno de los escritos más antiguos, porque es de 1863. Y finalmente pudimos localizar el documento original, es el manuscrito número 2. Y vamos a intentar distribuirlo en los distintos aspectos. Piensen que este manuscrito tiene aproximadamente 9 páginas
Sin embargo, cuando ustedes observan este párrafo que se encuentra en el Hogar Adventista y procede del manuscrito número 2 con fecha 1863 dirigido a la hermana Jones, únicamente este párrafo está colocado aquí y el elemento de polémica es la declaración que pueden ver aquí subrayada, donde dice: solo hay un pecado, que es adulterio, que puede colocar al esposo o la esposa en una posición en la que pueden estar libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Y esto es lo que ha llevado a diversas interpretaciones. Con el fin de evitar este tipo de situaciones, vamos a analizar el texto y hay algo importante que desearía que consideraran. Tenemos 6 fuentes sobre este mismo manuscrito. Lo tenemos en el Hogar Adventista. Tenemos otro segundo en el Testimonio de Comportamiento Sexual, Adulterio y Divorcio. Lo tenemos... lamentablemente no está en inglés, pero Manuscript Releases en el volumen 1, también en el volumen 17, lo tenemos publicado en Letters and Manuscripts, Cartas y Manuscritos, volumen 1, y después la así llamada Carta 4A que les mencionaba, que con esa rúbrica y con esa fecha tampoco corresponde. Así que tenemos 6 fuentes que se usan para un solo caso, y creo que esto es bastante importante. Bien, vayamos a una situación histórica y geográfica, así como administrativa. Bien, el primer paso vital hacia la organización que se realizó en Estados Unidos como un preámbulo es del 1 de octubre de 1860, donde por primera vez se ponen de acuerdo en una cierta reunión de delegados representantes de iglesias cercanas en el norte de Estados Unidos, que el nombre sería Adventistas del Séptimo Día. Sabemos lo que significa, sabemos también por qué era necesario hacerlo. Ustedes están viendo en el mapa algo muy importante. Si ven los 2 puntos donde está Monterey y donde está Battle Creek, son aproximadamente unas 30 millas de distancia, y en Battle Creek sabemos que se establecería la sede de la Asociación General en breve. Así que la cercanía era significativa. Como les decía, es en el estado de Michigan y se encuentra en el norte de los Estados Unidos. La primera conferencia general que se realizó fue unos años después, en mayo de 1863, y en este caso fue reestablecido el nombre Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Ahora, el nivel básico es iglesia, pero cuando se realizó la primera organización de una asociación fue la de Michigan. Si en 1866 se hace el consenso sobre el nombre, la primera asociación o campo misionero que fue organizado se estableció en 1861, y la primera sesión de la Asociación de Michigan, la primera conferencia, se dio el 4 de octubre de 1862. Y dentro de esa asociación se incluyeron 17 iglesias que fueron admitidas como miembros. A los ministros se les asignaron responsabilidades y obviamente también se dio la primera conferencia general en ese mismo área, y se establecieron las regulaciones para las reuniones de negocios a nivel de asociación general, así como posteriormente de la conferencia general. Así que ustedes ven que esta área, Michigan, era muy importante en la historia de la Iglesia Adventista y de su formación. Bien, pasemos directamente a este tema que estamos tratando. El mensaje, el 1 de junio 6 de 1863, se dirige a la iglesia de Monterrey.
la hermana White recibe una visión y la recibe en sábado. En 1863 estaban en guerra civil los estados que formaban antes Estados Unidos y que ahora estaban divididos. Y se estaba realizando en esa época también la batalla en Luisiana y en Maryland al mismo tiempo. Así que era un tiempo, valga la redundancia, muy conflictivo. Bien, vamos a ver en qué contexto se dio. Dice, anoche, mientras oraba en familia en casa del hermano Hilliard, la bendición del Señor descansó sobre nosotros y fui arrebatada en visión. Se me mostraron algunas cosas relacionadas con la iglesia de Monterrey. El objetivo de Satanás es dividirlos y dispersarlos y convertirlos en un proverbio de oprobio. Bien, aquí nos damos cuenta que obviamente recibe una visión la hermana White sobre la situación que se estaba dando y observa que es crítico el momento en que estaban y que Satanás estaba influyendo dentro de la iglesia con el fin de promover una división, una dispersión y un elemento de vergüenza o de oprobio. Vamos a ver cuál era la razón de ello. Seguimos leyendo. Se me mostró que el hermano Day camina a ciegas, sus pies tropiezan. Debe hacer sendas rectas para sus pies, no sea que el cojo se aparte del camino, Hebreos 12:13. Se me mostró que el hermano Day había manifestado demasiado interés en el caso de la hermana Johnson. Muchos ojos están sobre ellos. El hermano Alberto, o Albert, no se ha entendido a sí mismo, no se ha movido según su habitual buen juicio y prudencia. Ha confiado demasiado en su propio juicio y ya ha dañado sin saberlo la causa de la verdad que ha amado. Se me señaló el testimonio dado por el hermano Albert hace algunos años, entonces se me mostró que Satanás y aquellos que despreciaron nuestra fe están observando, listos para regocijarse por su caída. Vi, hermano Alberto, que si sigues el curso que has comenzado, el triunfo de los incrédulos sería completo y tu influencia se arruinaría. Ya has herido la causa de la verdad. Muchos ya te miran con recelo. Bien, ¿quién era este hermano Day? Lo primero que constatamos es que como es un manuscrito, encontramos el nombre escrito de distintas maneras, porque era difícil, de acuerdo a la caligrafía, deducir lo que es. Después de mucha investigación hemos constatado que el nombre completo era Lay, el apellido, y su nombre era George Talbot. Este señor, hermano de la iglesia, nació en 1822, murió en 1901 y tuvo dos matrimonios. La primera esposa fue Mary Exeny, la cual falleció en 1862, quedando George Lay viudo, y la segunda esposa fue Elizabeth, con la cual se casó, y ella era la que había estado previamente casada, porque él, aunque lo había estado, era viudo. Bien, veamos un poquito más acerca de él. Bueno, él era un hombre rico, terrateniente, tenía muchas tierras, era un empresario de negocios en Michigan, en ese estado, específicamente en Monterrey y en Allegan. Había tenido una relación un poquito accidentada con la iglesia adventista. Fue bautizado junto con su primera esposa Mary en 1856 y los bautizó el hermano Joseph Bates. Él participó activamente en la iglesia de Monterrey durante algunos años y fue elegido diácono de la iglesia. Los problemas comenzaron cuando, después de la muerte de Mary, su segunda esposa, se casó con una recién divorciada, que es Elizabeth Jones, en 1864. Y las circunstancias eran dudosas, vamos a analizarlas también. Y esto hizo, se consumó este matrimonio a pesar de que hubo súplicas específicas por parte de la hermana White, donde se pedía que por favor no procediera con este comportamiento, se iba a dañar la reputación de la iglesia y sus propias vidas también. Y la hermana White se pronunció negativamente ante esa posible decisión, la cual era obviamente muy evidente. Es muy interesante que ella le escribió
un manuscrito personalizado para George Ley y él lo quemó, él lo destruyó. Estuvo separado de la comunión de la iglesia por varios años. La hermana White hizo esfuerzos para que fueran reiniciados en la iglesia en 1868. Y ella escribió en su diario, el 9 de mayo de 1868, acerca de este caso también. Sí, me gusta hacer una interrupción aquí porque usted mencionó que este testimonio que hermana White trajo y personalmente lo entregó en la iglesia fue destruido. ¿Cómo que fue destruido? A ver, se entregó personalmente, es que en la próxima presentación lo explicamos, es decir, se formó una comisión investigativa para evitar que el hermano cometiera este error. Y la hermana White entregó un manuscrito escrito amonestando, recomendando y aconsejando que no se diera esto y se le fue entregado a él y él lo destruyó. Sí. Oh, wow. Pero nosotros tenemos igualmente copia de esto y manuscrito, aparte de este mensaje. Bueno, seguimos con la presentación. Entonces, ese testimonio podemos ver que desde el principio fue muy conflictivo. Sí, muy en la misma iglesia de Monterrey causó muchas polémicas y sigue causando hasta hoy día. Vamos a ver más adelante la presentación. Gracias. Gracias. Vamos a continuar observando y escalando en este proceso. De hecho, en 1868 la hermana White los visitó y les rogó que reconsideraran, lo cual fue fallido, y ella misma escribe: tuve una entrevista con su familia, oré con ellos y los dejé llorando, todos destrozados ante el Señor. Esa era la condición presente. Bien, seguimos leyendo lo que estaba en el manuscrito. Sin embargo, si no hubiera tomado el curso imprudente que ha tomado últimamente, los incrédulos no habrían mirado con tanta suspicacia el interés que ha manifestado en el pasado. ¿Has pensado en convertir a la hermana Johnson en tu esposa? Si haces esto, le das el golpe de gracia a toda la influencia que has tratado de ejercer en Monterrey. Te has movido a ciegas, muy a ciegas. Si siquiera su propia mente y propósito en este asunto, en lugar de ser feliz en su relación matrimonial, sería miserable. La bendición de Dios no te acompañaría, perderías la confianza de tus hermanos. Unos pocos ven las cosas como tú, pero están tan ciegos como tú y no todos son confiables. Bien, aquí nosotros ya hemos analizado quién era, de hecho, George Ley. Y ahora vamos a considerar otro protagonista de nuestro caso, que es Victor Jones. Y él era el esposo de la señora, o de la hermana de la iglesia en ese entonces, que George Ley mostró interés. Entonces parece que Victor Jones era alcohólico, por algunos años dejó de beber, pero también fumaba. Y su esposa se considera, hay matices sobre el nombre, a veces está como Elizabeth, a veces está como Sarah Jones o Johnson. Sabemos que su esposa se divorció de él por esta razón. Él trató de cambiar y de convencerla a que no le dejara, pero ahí aparece George Ley, que le prestó una atención inapropiada, tal como tenemos en esta declaración. Y en 1864 se formó un comité de 3 personas para abordar el tema en la iglesia de Monterrey. Uno de ellos era Loughborough, el otro era Amadon y el mismo James White. Así que sabemos que de la Asociación General estaban prácticamente a 30 millas, entonces ellos viajaron, estos 3 pioneros del adventismo. Y en este comité se determinó que se entregara este testimonio por parte de la hermana White. Como ya les dije, fue destruido y él rechazó cualquier tipo de cambio o de reconsideración sobre el tema. Hubo una tensión significativa, la iglesia se dividió a favor o en contra.
y esta comisión formada por Loughborough, Amadon y James White aconsejaron y finalmente dejaron en las manos de la Iglesia el procedimiento de exclusión en este proceso. Bien, sigamos leyendo el manuscrito. Vi que Victor Johnson ha caído terriblemente, pero he visto que si incluso ahora se arrepiente humildemente puede volver a Dios. Sin embargo, dudo que llegue alguna vez a una posición en la que Dios pueda reconocerlo como suyo. Hace años se me mostró que Dios se había compadecido de Víctor. Su amor por la bebida es constitucional, por eso el hábito es tan fuerte y tan difícil de superar. Esta maldita costumbre de consumir tabaco lo ha llevado a la vieja e irresistible sed de bebidas fuertes. Vi que su esposa había sufrido mucho por su causa, pero no siempre hizo lo que debía y lo ayudó como debía. Ella ha estado inquieta, quejándose, criticando a los hermanos, contándoles sus pruebas, aquel que hizo todo lo que pudo hacer con la ayuda de ella y la ayuda de sus hermanos para vencer un apetito casi tan fuerte como la muerte. Ella ha fallado, muy fallado a veces. Si alguna vez hubiera podido ser la ayuda que debería haber sido para él y reformarlo, habría salvado a su esposo y la suya habría sido una recompensa gloriosa, pero a menudo tenía una voluntad propia, un propósito que llevar a cabo por su cuenta. Ella no estaba cediendo y lo presionaba a menudo con su voluntad y deseo para que hiciera esto y aquello, cuando podría haber cedido tanto como no hacerlo. Ella no es clara a la vista del cielo. Es muy interesante ese testimonio porque entendemos que la hermana, que normalmente aparecía de ser la víctima o la inocente en ese caso del divorcio, aquí en acuerdo de la revelación de Dios sí tenía parte de la culpa de la separación. Y eso es que sucede muchas veces y porque impide prácticamente la Iglesia hoy día declarar a una persona inocente y otra persona culpable. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué hermana White, por ejemplo, menciona que sí fue un adulterio dentro de como razón del divorcio, sería posiblemente justificado el recasamiento? ¿Cómo entendemos esta parte? Bueno, no hemos llegado a esa parte. Yo pido un poco de paciencia para llegar a esto, porque esta declaración existe, obviamente, y la vamos a analizar, es la última parte del manuscrito, pero ella presenta otra luz. Y a esa parte vamos a llegar, donde ella dice que aún así nunca debería darse unas segundas nupcias. Muy interesante, veremos. Sí. Vamos a continuar a conocer algo más acerca de este Victor Jones. Él estaba primero casado con Elizabeth y después él se casó en segundas nupcias poco después del divorcio. Él nació en Nueva York y después se estableció en Monterey, en Michigan, en 1856 y muy pronto él llegó a ser adventista. Vivieron en una profunda pobreza a causa de su consumo de alcohol. Inclusive tenemos testimonios que muestran que ya en 1857 la hermana White escribió a la iglesia de Monterrey, que tenía miembros muy adinerados, que por favor ayudaran y dieran soporte a la miseria en que vivía esta familia. Ahora, en 1860 se produjo una crisis, cuando la iglesia de Monterrey expulsó, o sea, desfraternizó, excluyó a Victor Jones, probablemente por su consumo de alcohol. Esto lo hemos encontrado en las actas de la iglesia local de Monterrey. Obviamente ya hemos sabido que él tenía una dependencia genética del alcohol, probablemente sus padres también habían sido alcohólicos. Unos meses más tarde, la hermana White envía un llamamiento conmovedor a Víctor y le dice: eres un buen esposo y padre cuando tu razón no está pervertida por la bebida fuerte. Lo sentimos profundamente por usted, no podemos dejar que perezcas. Poco después, Jones fue reincorporado a la comunidad de la iglesia, sin embargo, reaparecieron los problemas y para 1864, Elizabeth, la esposa primera, se había divorciado de Víctor y se había casado con un vecino adventista adinerado, George Lay. Y esto es importante que lo entendamos, ¿sí?
Es decir, Víctor era una persona intemperante, absolutamente débil en su voluntad, que recayó en el alcoholismo en diversas ocasiones. Cuando él estaba en su sano juicio, cuando estaba sobrio, la hermana White dice, eres un buen esposo y eres un buen padre. Obviamente la situación era crítica, la esposa, y la hermana White también lo dice, ha sufrido mucho por culpa de él, pero tampoco le ha ofrecido la ayuda y el soporte necesario. Por lo tanto, él fue excluido a causa del alcoholismo, fue de nuevo readmitido y bueno, volvió a recaer una vez más. Y en esas circunstancias es cuando surge el manuscrito número 2 del 6 de junio de 1863, también paralelo con la carta número 2 de 1864, y ahí se constata que Víctor se casó con Emily Donaldson en 1863, y después de eso no se encuentra ninguna información más al respecto. Así que es importante que aquí tenemos una comprensión del carácter de nuestros protagonistas. Entonces tenemos a George Ley. Era un hombre muy adinerado, con fuerte voluntad, pero que decidió intervenir en una situación que no le correspondía. Encontramos el matrimonio disfuncional entre Victor Jones y su esposa, el alcoholismo, la pobreza y la miseria que le rodeaban. Y es muy importante seguir considerando ahora un mensaje muy específico para el hermano Ley, pero vamos a transcribirlo tal cual está, lo encontramos como hermano Day. Hermano Day, usted no fue tan cuidadoso como debería haber sido para abstenerse de toda apariencia de maldad, antes de que la hermana Johnson dejara a su esposo. Estabas en su compañía a menudo solo conversando con ella. Por muy puros que sean tus motivos, has sido juzgado y ahora especialmente desde la muerte de tu esposa, los incrédulos dan su propia interpretación sobre el asunto. Y si la hicieras tu esposa, traerías un reproche sobre ti mismo y la causa que toda tu familia, vida futura, no podría borrar. Darías a los enemigos de nuestra fe motivo para blasfemar. Una responsabilidad recae sobre usted, hermano Albert. Os habéis convertido a la verdad, habéis sentido su poder salvador. Ustedes pertenecen a la Iglesia del Dios vivo, pertenecen a sus hermanos. Estáis unidos a ellos por lazos elevados y santos. No eres tuyo. Es un asunto de vital importancia para la Iglesia el rumbo que usted tome, y la Iglesia debería tener el derecho de hablar en este asunto cuando su prosperidad e influencia están tan involucradas. Y nuevamente vi, hermano Day, que la Iglesia en Monterrey no ha tomado la perspectiva correcta de las Escrituras. Esto es muy importante porque nos permite ver el desarrollo de los eventos tras el escenario. En primer lugar, vemos que el hermano Ley ya mostró interés por esta hermana antes siquiera de que hubiera estado divorciada o que la primera esposa de él hubiera fallecido. Y esto ya provocó una apariencia de mal porque ambos estaban casados y ambos cónyuges estaban presentes. Aquí se nos habla de que esto produjo un mal testimonio para la Iglesia, promovería que los enemigos de la verdad blasfemaran al respecto, y algo que es muy interesante, ella dice, uno no puede decir, bueno, yo hago lo que quiero con mi vida, porque tú eres un miembro de Iglesia y eres responsable, y la Iglesia tiene el derecho de recordarte los principios que un día adoptaste y a los cuales te comprometiste. Inclusive dice que la Iglesia no ha tomado la perspectiva correcta de acuerdo a la Biblia por la tolerancia de esta situación. Por lo tanto, nos vemos que aquí hay varios elementos, es decir, tenemos la situación individualizada, tenemos la comunidad de la Iglesia, y ambos están desarrollándose de una forma incorrecta. Vamos a nuestra parte fundamental, ¿sí? Al párrafo siguiente. Una mujer puede divorciarse legalmente de su esposo según las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de Dios. Y de acuerdo con la ley superior, solo hay un pecado,
que es el adulterio, que puede colocar al esposo o la esposa en una posición en la que pueden estar libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país puedan conceder el divorcio, aún así son marido y mujer a la luz de la Biblia y de acuerdo con las leyes de Dios. Vi que la hermana Johnson aún no tiene derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtiene legalmente un divorcio sobre la base de que su esposo fue culpable de adulterio, entonces ella es libre de casarse con quien ella elija. Y disculpen, aún está en inglés el último párrafo. Vi que la hermana Jones no está libre para casarse de nuevo. Esto es muy, muy interesante. Nosotros sabemos que el divorcio que se dio entre Víctor y Elizabeth no tenía como base el divorcio, el adulterio, sino que fue a causa del mal vivir que él le dio y básicamente el problema de alcoholismo. Por lo tanto, el gobierno, la ley del país, y esto es muy importante que lo constatamos, la ley del país le concedió el divorcio. Ahora aquí se dice que la ley superior o la ley de Dios no reconoce que ella está libre para casarse, aunque tenga el divorcio. Y aquí se explica que si hubiera sido la razón del divorcio el adulterio, obviamente, de acuerdo a la ley del país, también estaba libre para casarse. En estas circunstancias no era así. Vamos a continuar y comprender este punto. Y esta parte es fundamental para entender la declaración. Dice: entonces el asunto fue presentado bajo otra luz. Si no hubiera dificultades y Alberto pudiera casarse con ella de acuerdo con las leyes del país y no violar la ley de Dios, no debería hacerlo. Si al hacerlo daña la causa de la verdad presente, esa causa debería serle más querida que la vida misma. Y si al casarse trae una mancha sobre la causa de Dios, su esposa es muy cara y él no puede ser feliz, porque la bendición de Dios no lo acompañará. Vi que el hermano Alberto ha tenido en alta estima la verdad, se ha sacrificado por la verdad. Ahora puede hacer un sacrificio que está muy cerca que sus posesiones. Debe morir a sí mismo, el yo debe ser sacrificado, el yo es tocado, su propia voluntad debe ceder y someterse a la bendición de Dios. Y esto es fundamental, porque lo tenemos que ver en contraste. Entonces, una luz que se dio es: la ley del país le ha concedido el divorcio. La razón no ha sido el adulterio. Por lo tanto, dentro de la iglesia no se puede casar. Ya está. Aunque en el mundo queda libre para casarse. Pero ahora viene la declaración anexa a esta y dice: entonces el asunto fue presentado bajo otra luz. ¿Cuál es esa otra luz? Dice que aun cuando hubiera habido un caso de adulterio, no deberían casarse. ¿Por qué? No deben hacerlo, porque eso daña la verdad presente, la felicidad no les va a acompañar y no van a tener la bendición de Dios, y eso va a ser una mancha para la iglesia. Y esto es muy, muy interesante. Es decir, estos dos puntos nosotros tenemos que colocarlos en perspectiva y compararlos entre sí, por contraste. Es decir, la luz genérica era: de acuerdo a la ley del país, solicitan el divorcio, se concede. No puede, obviamente, es divorciada y puede casarse. La hermana abuela dice: como no ha habido adulterio, delante de Dios estás casada. Si hubiera habido adulterio, podrías casarte. Ahora, aquí viene otra luz y se le dice: aún así, no puedes casarte. No puedes casarte porque, 1, dañas la reputación de la iglesia. 2, colocas en mala imagen al conjunto doctrinal de la iglesia. Y 3, tú tienes que someterte a los principios y la voluntad de Dios expresada en su iglesia.
Es muy interesante esta parte del testimonio y considerar este testimonio en su, contexto. Sí, sí, muy interesante esta segunda luz o segundo punto de vista en ese testimonio. Tenemos también esta comisión que hemos mencionado de 3 pastores de experiencia. ¿Tienen ellos algo que ver con ese testimonio? ¿Es una decisión de ellos o es una decisión de parte de hermana White que lo escribió? ¿Cómo es la relación de la comisión o la decisión de la comisión y el testimonio que envía hermana White? Ok, hay 3 momentos diferentes. O sea, el primero es la visión que ella tiene estando en la iglesia, ¿sí? Que eso conforma el texto completo del manuscrito 2. Ahora, ¿cómo los problemas continúan? Como Víctor recae en el alcoholismo, la esposa está en proceso de divorcio, está en proceso de muerte la esposa de Albert, y ellos ya están muy cercanos, cuando ni siquiera ni uno es viudo ni la otra es divorciada. Entonces, aquí interviene, se envían el hermano Loughborough, el hermano Amadon y el hermano James White. Y los 3 son enviados con un escrito de apelación a George Lay o Albert Day, como está en el testimonio, haciendo el último intento con él y en el conjunto de la iglesia, porque la iglesia, la mayoría estaba a favor de él. Así que era necesaria una intervención. Así que ellos presentaron el mensaje que la hermana White le envió a él, que formaba parte del manuscrito 2, y lo hemos leído, y él lo destruye, él no lo acepta. Entonces, después de este posicionamiento que tenemos en este manuscrito, diciendo que él no debe casarse, y aunque hubiera habido adulterio, no debe casarse, y debe sacrificarse para permanecer leal y fiel y cuidar de la reputación y los principios de la iglesia. Estos 3 hermanos que formaron este comité dejan en las manos de la iglesia local el proceso a seguir. Entonces podemos entender que esa comisión de 3 pastores fue un acto de Mateo 18, advertir el hermano con 2 o 3 testigos y usando también el testimonio de hermana White, que explica el asunto, y el problema de él es, primero, que no se podía casar con una hermana divorciada que adelante de Dios no fue divorciada. Divorciada de adelante del gobierno sí, pero adelante de Dios no, porque no tenían presente el pecado del adulterio. Entonces, esa separación no se aceptaría en la parte del Señor. Entonces, ellos ya lo advertían antes de excluirlo finalmente, pues se hizo una advertencia del hermano. No es que esa comisión investigó el caso para decir que si puede o no se puede, es más que advertir el hermano de su error en ese caso. Muy bien. Sí. Y entonces, ¿cómo entendemos este testimonio que dice que si la hermana tenía un divorcio en acuerdo del adulterio, eso se repite en varias de las preguntas de nuestros hermanos, entonces ella podía casarse con otra persona o con cualquier otra hermana también lo podía hacer? Esa frase generalizada enviada a una iglesia es que confunde mucho, y si puedes un poquito explicar más de esa, sí, eso sería muy beneficioso para muchos. Sí, en estas 2 últimas diapositivas ha quedado claro que había 2 posicionamientos. Es decir, uno, que el divorcio era reconocido únicamente si se había dado adulterio, y que, de acuerdo a la ley del país, ella podía volver a casarse, y podía casarse porque estaba libre, porque se había dado adulterio. Esa declaración
es absolutamente literal, nadie la cuestiona. Pero el punto que viene es el que lleva a una reflexión posterior, porque dice, entonces el asunto fue presentado bajo otra luz. Dice, si no hubiera dificultades, conociendo cómo había sido el proceso, y Alberto pudiera casarse con ella de acuerdo con las leyes del país y no violar la ley de Dios, es decir, suponiendo que hubiera habido adulterio, el divorcio ya existía, y él se casara con ella, aún así no debe hacerlo. Entonces, esto es muy importante porque se da la autorización para el divorcio. Se puede la persona casar si lo desea, pero no es con la bendición de Dios. Y esto es impactante. Dice, él no puede ser feliz porque la bendición de Dios no le acompañará. Él debe hacer el sacrificio de amar a la verdad sobre sus propios deseos, sobre sus propios impulsos, y su voluntad debe ceder y someterse a la voluntad de Dios, que debe quedar solo. O sea, él como viudo podía casarse, pero no con ella. Muy interesante, muchas gracias. Se entiende por el contexto que, por ejemplo, si ella se casaría con él, entonces su primer esposo tenía una desventaja enorme, pero si no, entonces se podía restaurar ese matrimonio, como hermana White recomienda, si ella como esposa cumplía con su deber, le mostraba suficiente amor y atención, podía ser una forma de restaurar el hombre hasta dentro de la verdad. Pero como ella se casó con la otra persona, entonces limitó o eliminó esta posibilidad. Es muy importante, eso es prácticamente una confirmación, una repetición del mensaje de apóstol Pablo a los corintios, que dice que si alguien se separa, mejor quedarse solo porque se pueden reconciliar con su primer cónyuge. Es muy interesante. ¿Y cómo termina toda la historia con la iglesia de Monterrey? Tenemos más información de eso. La iglesia lo excluyó, este hermano, pero él se casó igual, contra la voluntad de la iglesia, contra el consejo de hermana White. ¿Qué sucedió con él entonces? Bueno, lo que hemos investigado es un poco contradictorio y confuso. Lo que sabemos es que la hermana White apeló a que reconsideraran su situación en diversas ocasiones, no hubo ninguna posibilidad. Parece que él después tuvo que declarar bancarrota en diversas ocasiones, a pesar de que era muy rico y tenía muchas tierras y negocios, y eso es lo que hemos podido encontrar hasta este momento. Entonces se cumplió la profecía de hermana White, que si él no sigue la voluntad de Dios, no será sujeto de la bendición de Dios igual, y entonces fracasó este hermano en su vida. Es muy importante que nosotros también consideremos siempre los consejos de Dios. Esa explicación fue muy interesante, muy importante. Gracias a Raquel por esa presentación y por la investigación tan extensa y profunda. Y también agradecemos a los fideicomisarios que nos enviaron toda la información y el resto de la correspondencia para poder obtener la historia completa de qué sucedió en esa iglesia de Monterrey y por qué se dio este testimonio. Muchas gracias. Si tienen más preguntas, están bienvenidos y seguro vamos a continuar o renovar de nuevo ese tema en otras ocasiones de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen más preguntas, siempre están bienvenidas. Para nuestro próximo programa de preguntas y respuestas, aquí tenemos preguntas relacionadas con una situación muy distinta y diferente, y eso son preguntas relacionadas con familias monoparentales.
son personas que por alguna razón quedaron como viudas o viudos, personas que son divorciadas y separadas, madres solteras, padres solteros que están dentro de la iglesia. Y normalmente en nuestros seminarios y programas siempre incluye las familias completas y cómo de lidiar con los niños, pero está un poco negligente, vamos a decir, la parte de familias monoparentales, y muchas veces estas personas que son solas, especialmente si son divorciadas y no se pueden recasar, ellos obviamente tienen bastante dificultades en su vida, enfrentar la soledad y las responsabilidades familiares. ¿Cómo pueden ellos lidiar con esa situación o con esas dificultades? Vamos a ver durante la próxima programa de preguntas y respuestas. Su pregunta es el tema. Queridos hermanos, esperamos que ese programa sí contestó a sus preguntas. Vamos a cerrar con una oración y vamos a pedir, hermana Raquel, que nos dirige en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos el privilegio de estar ante tu presencia y tras haber considerado este caso específico, rogamos que nos ayudes a comprenderlo. Gracias porque conociendo todos los pormenores y las circunstancias se nos facilita una comprensión mayor de esta situación. Rogamos que nos ayudes a valorar tu verdad sobre cualquiera en distintas circunstancias en las que estemos, y que nuestro amor por ti permanezca a pesar de todas las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por su interés. Agradecemos a nuestro equipo de multimedia y también a todos los hermanos que han enviado sus preguntas. Nuestra dirección es info@sda1844.org. Envían sus preguntas, por favor. Y con ayuda de Dios nos encontremos el otro martes en nuestro programa Su pregunta es el tema. Dios le bendiga, queridos hermanos. Nos vemos con ayuda de Dios.